Bueno, mi nombre es Juan Camilo Sánchez y pues el libro que yo escogí para mi oratoria es el Don Quijote de la Mancha y pues el autor de este libro es Miguel de Cervantes, que es un autor que nació en España, específicamente en Madrid el 29 de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Él era un hijo de un médico llamado Rodrigo de Cervantes y pues de su madre llamada Leonor de Cortinas, y pues él fue un autor muy destacado. Durante su juventud pues él estudió en diferentes ciudades, pues dentro de España, como fue Madrid, Valladolid, Salamanca y entre otras. Y pues debido al movimiento migratorio de su familia, pues él tuvo que buscar una mejora en su situación económica y pues por eso recurrió a ser escritor. Y pues uno de sus libros más famosos es este que les voy a presentar, que es el Quijote, pues que fue un libro que fue traducido en diferentes lenguas, pues que es un libro que es muy chévere como de analizar. Entonces bueno, vamos a empezar. Y pues el contexto del libro es que es un libro donde el personaje, como digamos, más importante, llamado Don Quijote de la Mancha, que donde fue escrito en 1605, básicamente en la época del Renacimiento y del Barroco en España. Y pues el libro maneja muchos detalles que dejan ver como el contexto histórico de esta etapa en la historia. Y más que en la historia, podemos ver cómo los personajes se van como interactuando en esa época en el que pues el libro fue escrito. Y pues los dos personajes más importantes de la historia son Don Quijote y Sancho Panza. Eh, la corriente literaria que yo puedo analizar en este libro es el Renacimiento, que ya lo había dicho. Pues el Renacimiento se produjo durante el siglo XV y a finales del siglo XVI. Se caracteriza por colocar como tema central el hombre y como representar e idealizar y plasmar como en la realidad que vive ese tipo de hombre. Entonces, esa es como la corriente literaria que vamos a manejar en este libro. Y pues vamos a empezar con el resumen. El ingenioso hidalgo, que era llamado Don Quijote de la Mancha, narra como las aventuras de Alonso Quijano, que era un hidalgo. Él era pobre, pues que casi no leía novelas de caballería y todo eso. Entonces él acaba enloqueciendo y creyendo él creía que era un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. El libro básicamente narra las aventuras y desaventuras de Hidalgo, que es un hombre de 50 años llamado Alonso Quijano, quien decide ser un caballero andante, como aquellos que aparecen en sus libros de caballerías favoritos. O sea, él se plasma la idea de ser un caballero en las historias que él lee. Las hazañas de Don Quijote pues están contenidas en dos tomos, donde nos narran como las tres salidas que él hizo. Entonces, por un lado, la primera parte es denominada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que está conformada por 52 capítulos. Entonces, Don Quijote pues busca ser ese armado caballero y pues como que durante el recorrido el protagonista desata su imaginación y pone como de manifiesto su locura deformando la realidad que lo rodea. Entonces por un lado confunde una venta con un castillo y pues a un ventero con el señor del castillo, quien lo nombra como caballero y pues él como que le sigue la corriente. Entonces después de conseguir su cometido, Don Quijote va en busca de aventuras y pretende solucionar las injusticias. Una de ellas es el abuso de poder de Juan Aldudo, que es como un labrador, y pues junto con su mozo Andrés. Y finalmente, en la primera salida,
Don Quijote elige a Sancho Panza como su escudero y le promete que si lo acompaña en su recorrido lo hará gobernador de una ínsula. Entonces, Sancho Panza es el que lo va a acompañar en todas sus aventuras y pues como recompensa Sancho Panza recibe pues ser algún gobernador de alguna ínsula. Ya dentro de la segunda salida abarca como el resto del primer tomo del libro, que es como la salida. En la salida ya aparece junto con el segundo protagonista de la historia, que es Sancho Panza, donde Sancho Panza decide llevar a su asno y acompañar a Don Quijote en su aventura, luego de mucha insistencia por parte de un caballero, del caballero andante. En esta segunda salida suceden los famosos relatos sobre los molinos del viento como gigantes. Entonces las ventas confundidas con castillos, las plebeyas que se convierten en princesas y los títeres en moros. Entonces esta segunda parte se considera como la más cómica y como la más satírica, por decirlo así, pues de toda la obra. Dentro de la tercera salida abarca el segundo tomo del libro, donde relata las desaventuras, las burlas y los engaños de estos dos aventureros. Entonces aquí el bachiller Sansón Carrasco será el encargado de traer a Don Quijote de vuelta a la cordura, convenciéndolo en fin de dejar como sus aventuras fantasiosas del caballero andante y pues del poder volver a su tierra natal. Entonces su primer intento era como el relato en la segunda salida de Don Quijote, como él se disfraza de caballero de los espejos, pero pues él al final como sale derrotado. Y pues después Sansón se disfraza de caballero de la Blanca Luna y pues él lo desafía a un duelo, alegando ya que su doncella era la más bella que Dulcinea. Don Quijote pues acepta este duelo y al perder pues él cumple su palabra de dejar sus andanzas por un año. Entonces podemos ver cómo él pierde ese duelo. Y pues cuando vuelve a casa enfermo, aparentemente regresa a la cordura, disculpándose por todos los problemas causados y pidiendo hacer su testamento para morir en paz. Entonces ese es el final de la historia, en donde como que cae enfermo y pues él solo pide que se le haga un testamento para él poder descansar en paz. Pues la intencionalidad que yo le puedo dar, pues la intencionalidad del autor es como algunos aspectos que son fundamentales al hablar de la obra, como lo dice Cervantes, es que tiene que ver con temas que aborda desde el amor, la libertad, pues como en esa época que se estaba sufriendo como algún tipo de violencia. Entonces es ese lenguaje que trata como transmitir el autor. Es un lenguaje, digamos, popular, de que se vale el autor a la hora de hacer hablar a sus personajes, y la repercusión de este libro en nuestra moderna concepción de la literatura de 100 años después. Entonces es esa, cómo a partir de una historia se puede fortalecer el amor, la paz, la libertad, y pues dejar como a un lado los enfrentamientos por parte de los gobiernos de esa época. La intertextualidad con la que yo relaciono esta historia es con un otro libro que es la vida de Lazarillo Tormes. Entonces yo relaciono Don Quijote de la Mancha con la vida de Lazarillo Tormes, ya que los dos manejan un tema central que es la época del Renacimiento. Entonces son como libros basados en la primera mitad del siglo XVI, época en que la sociedad española estaba dividida en tres elementos, que era la nobleza, en dos elementos, perdón, que era la nobleza y la iglesia. Entonces la sociedad estaba controlada como por esas dos divisiones sociales. Y pues nada, yo escogí este libro pues porque me gustó mucho, me daba como curiosidad saber qué pasaba en la época del Renacimiento, y pues sinceramente es la primera vez que me he leído este libro. O sea, antes me lo quería leer, pero no había tenido la oportunidad así como de analizarlo de fondo.
Entonces pues este es un libro que no solo nutre ese entretenimiento, sino que también te da como algún tipo de enseñanza. Y pues ya eso es todo.